Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video educativo en el canal del Profe 503. En esta oportunidad vamos a desarrollar contenidos correspondientes a la semana 1 de la unidad número 8. La unidad número 8 se llama la poesía lírica. Estamos con el nivel de lenguaje octavo grado. Y los contenidos que vamos a trabajar este día son principales formas de poesía lírica, canción, elegía, madrigal, himno, romance lírico, balada y canción popular. Además vamos a trabajar sobre el análisis sintagmático. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Observamos la conversación y leemos por turnos los diálogos simulando que cantamos. El sol es un globo de fuego, la luna es un disco morado. Una blanca paloma se posa en el alto ciprés centenario. Los cuadros de mirtos parecen de marchito velludo empolvado. El jardín y la tarde tranquila suena el agua en la fuente de mármol. Antonio Machado. Vamos a responder, ¿cómo se describe el espacio físico al que hace referencia el poema anterior? El poema se describe un jardín en donde se ve el sol y la luna, también hay palomas, cipreses, mirtos y una fuente de mármol. ¿Por qué el texto anterior es un poema? Porque se identifican características de la poesía en el texto, tales como la rima, los cortes de los versos, el ritmo y la musicalidad. ¿Cuáles son los sentimientos que refleja el poema? Tranquilidad. ¿Consideramos que la poesía tiene similitudes con la canción? El uso de la rima, de estrofas, la musicalidad, entre otros. Compartimos nuestras respuestas con la clase. Vamos con las actividades de construcción, la poesía lírica. La poesía tiene sus orígenes en la lírica, género literario que se caracteriza por ser el medio ideal para expresar la subjetividad del ser humano, sus sentimientos y pensamientos al contemplarse a sí mismo y al mundo que lo rodea. En la Grecia antigua se realizaban presentaciones de tipo coral o monódicas. La lírica coral era cantada por un coro y se acompañaba con la lira, instrumento musical de cuerda. La lírica monódica también se acompañaba con el sonido de la lira, pero estaba destinada a ser leída y no cantada. Y tenemos un ejemplo, un loco. Es una tarde mustia y desabrida de un otoño sin frutos en la tierra estéril y raída, donde la sombra de un centauro yerra por un camino en la árida llanura, entre álamos marchitos, a solas con su sombra y su locura. Va el loco hablando a gritos, por los campos de Dios el loco avanza, tras la tierra esquelética y sequiza, rojo de herrumbe y pardo de ceniza. Hay un sueño, delirio en lontananza, huye de la ciudad el tedio urbano, carne triste y espíritu villano. No fue por una trágica amargura, esta alma errante, desgajada y rota, purga un pecado ajeno, la cordura, la terrible cordura. Antonio Machado. ¿Cuáles son las características? Predomina la función emotiva y expresiva, usa simbolismos y connotaciones metafóricas, predomina el lenguaje connotativo, impera el ritmo y la musicalidad. Respondemos en el cuaderno. Literal A. ¿De qué está huyendo el loco? El loco huye de la ciudad y el tedio urbano para escapar de la monotonía y la desilusión. En el poema el yo lírico se está contemplando a sí mismo, al mundo que lo rodea o ambos aspectos. El poeta contempla ambos, describe el paisaje desolado que lo rodea, pero lo usa como un reflejo de su estado de ánimo y su alma rota. ¿Por qué en el poema se afirma que el pecado del loco es la cordura? El pecado es la cordura porque para el poeta la locura no es el verdadero problema. El mayor tormento es la cordura que lo obliga a vivir una vida vacía y convencional. Compartimos nuestras respuestas con el docente. Continuamos con los contenidos de la semana 1 de la unidad número 8. Leemos los siguientes textos. La balada es una composición lírica destinada al canto y a la danza y por supuesto a ser recitada. En ella pervive el carácter narrativo y se intensifica el tono sentimental de la melancolía y nostalgia. En el siguiente poema, el poeta deposita en una balada su sentir por la muerte de Yuri Gagarin, haciendo referencias al espacio exterior y los astros. Balada por la muerte de Gagarin. Miradlo, a Gagarin fuerte, su vida no es una rosa sumergida, ni en lodo y musgo se convierte. En el fragor de la caída, nadie oyó el agua de la muerte.
El mundo llora más. ¿Por qué? La vida del héroe está de un astro suspendida. Oh mundo, él puede verte y brindarte una rama florecida. En el fragor de la caída nadie oyó el viento de la muerte, mas su gran voz resuena repartida, de vida en vida y vida en vida. Miradlo a Gagarín fuerte en el fragor de la caída, nadie oyó el trueno de la muerte, partió en un vuelo sin medida, su luz azul la noche vierte y cada estrella está encendida. Miradlo a Gagarín fuerte en el fragor de la caída, pasó y sonrió sobre la muerte. Nicolás Guillén. La elegía es el subgénero literario que expresa un sentimiento de tristeza o melancolía por la muerte de una persona o por una dificultad social o natural, puede ser una guerra, una catástrofe, etc. Y tenemos una elegía a Héctor Márquez. Marineros, ¿por qué le dais a la tierra lo que no es suyo y se lo quitáis al mar? ¿Por qué le habéis enterrado, marineros, si era un soldado del mar? Su frente encendida a un faro, ojos azules, carne de yodo y de sal, murió allá arriba en el puente, con la rosa de los vientos en la mano, deshojando la estrella de navegar. ¿Por qué le habéis enterrado, marineros, y en una tierra sin conchas, en la playa negra, allá en la ribera siniestra del otro mar, Nueva York? León Felipe, es un fragmento. Vamos a responder, ¿qué se dice sobre Gagarín? Que fue fuerte, el mundo llora su muerte y las estrellas se encienden en su recuerdo. Según el autor, ¿dónde debió ser enterrado Héctor Márquez y por qué? En el mar, porque era un soldado del mar, un marinero. Resolvemos en el cuaderno, justificamos cómo se evidencian las características de la lírica en la balada y la elegía. Justificamos, aquí tenemos la respuesta, características líricas de los poemas, expresión de sentimientos, ambos poemas expresan sentimientos profundos, el primero asombro y dolor por la muerte de un héroe, Gagarín, el segundo lamento y tristeza por la muerte de un marinero, Héctor Márquez. Lenguaje figurado, usan metáforas y símiles para evocar emociones, en la balada Gagarín es un astro suspendido, en la elegía Héctor Márquez es un farro con ojos de yodo. Ritmo y musicalidad. La repetición de frases y la estructura de los versos crean un ritmo especial, típico de la lírica. En ambos poemas se repiten frases para enfatizar el lamento. Continuamos con el análisis sintagmático. Leemos la siguiente información. El análisis sintagmático consiste en designar las funciones que desempeñan las palabras dentro de cada sintagma en la oración. Los sintagmas pueden ser nominales, su núcleo es un sustantivo, por ejemplo, una rosa sumergida. Aquí rosa está haciendo la función de sintagma nominal. Verbales, su núcleo es un verbo, ejemplo, Héctor Márquez murió. El sintagma verbal es murió. Adjetivales, su núcleo es un adjetivo, por ejemplo, la ribera era siniestra. El sintagma adjetival es siniestra. Adverbiales, su núcleo es un adverbio, por ejemplo, allá arriba. Aquí arriba está desarrollando función de sintagma adverbial. Preposicionales están formados por una preposición seguida de un sintagma nominal, por ejemplo, de los vientos. Pasos para hacer un análisis. 1. Identifica las categorías gramaticales de cada palabra. 2. Dividir en sintagmas a partir de su clasificación. Y 3. Señalar el sujeto y el predicado. Y aquí tenemos la primera oración. Héctor Márquez murió con la rosa de los vientos. Sustantivo, Héctor Márquez, sustantivo, murió es un verbo, con preposición, la un determinante, rosa sustantivo, de preposición, los determinante y viento sustantivo. Aquí tenemos un núcleo, otro núcleo, otro núcleo, otro núcleo. Estamos hablando de un sintagma nominal. Héctor Márquez murió con la rosa. Estamos hablando que murió es un sintagma verbal, con la rosa es un sintagma preposicional y de los vientos es un sintagma preposicional. Entonces el sujeto sería Héctor Márquez y el predicado murió con la rosa de los vientos. Hacemos un análisis sintagmático de las siguientes oraciones. La ribera del río es siniestra. La es un determinante, ribera es un sustantivo, un sintagma nominal. Del río, estamos hablando que del es una preposición más un determinante. Río es un sustantivo, entonces se convierte en un sintagma preposicional. Y es siniestra, estamos hablando de un verbo más un sustantivo. En este caso, es un sintagma verbal.
nominal, en este caso siniestra es un sintagma adjetival. Entonces tendremos que la ribera es el sujeto y del río es siniestra es el predicado. Ahí tenemos otra oración. Los marineros estaban serenos en el funeral. Los determinantes marineros, un sustantivo o un nombre. En el caso de aquí arriba, cuando hablamos de sustantivo o nombre, estamos hablando de la N. Estaban es un verbo, seremos es un adjetivo, en es una preposición, el funeral determinante y sustantivo. Entonces los marineros es un sintagma nominal, estaban es un sintagma verbal, sereno sintagma adjetival y en el funeral sintagma preposicional. De sujeto quedan los marineros y de predicado estaban serenos en el funeral. Compartimos nuestro análisis con el docente. Vamos a la consolidación. Lee el siguiente poema y resuelvo. El poema se llama A Leonor. Tu cabellera es negra como el ala del misterio, tan negra como un lóbrego, jamás como un adiós, como un quién sabe. Pero hay algo más negro aún, tus ojos. Tus ojos son dos magos pensativos, dos esfinges que duermen en la sombra, dos enigmas muy bellos, pero hay algo más bello aún, tu boca. Tu boca, oh sí, tu boca hecha divinamente para el amor, para la cálida comunión del amor. Tu boca joven, pero hay algo mejor aún, tu alma. Tu alma recogida, silenciosa, de piedades tan hondas como el piélago, de ternuras tan hondas, pero hay algo más hondo aún, tu ensueño de amado Nervo. Explico las características de la poesía lírica presentes en el texto. Función emotiva. El autor expresa sus sentimientos por Leonor. Simbolismo. El autor utiliza palabras como esfinges y enigmas para simbolizar la belleza de la mujer, pero también el misterio que envuelve a la mujer que está describiendo. Lenguaje connotativo. Usa lenguaje connotativo cuando el autor dice que la cabellera de Leonor es como un lóbrego jamás o como un adiós, lo cual puede significar un amor imposible. Ritmo y musicalidad. Usa versos en decasílabos sin rima. La musicalidad la obtiene al ir retomando palabras o frases del final de los versos para empezar el siguiente, como en tus ojos, tu boca, tu alma. ¿Cuáles son los atributos físicos de Leonor que destaca el poeta? Su cabellera, sus ojos y su boca. ¿Qué es el ensueño? Significa lo que piensa. El ensueño de Leonor pueden ser los deseos escondidos de ella, porque dice que es más hondo aún, o sea, oculto, o puede significar la belleza de su interior, lo que ella piensa o sueña, sus ideas o sentimientos. ¿Qué respuesta podría obtener el poeta de parte de su amada con este poema? La respuesta podría ser gratitud y ternura. Es un poema muy halagador y profundo, por lo que es probable que ella se sienta amada, apreciada y comprendida. Sorpresa. La amada podría sorprenderse de que el poeta la conozca también y vea en ella cualidades que van más allá de su apariencia física. También podría ser reciprocidad. El poema es un regalo emocional y ella podría responder con sus propias palabras de amor, aprecio y admiración por él. Realizo un análisis sintagmático de la frase siguiente. Tus ojos están pensativos. Ahí tenemos el determinante, el sustantivo o nombre, verbo, determinante, sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival y lo que es el sujeto, tus ojos, y el predicado están pensativos. Tenemos otra oración. Tu cabello está lleno de misterio, determinante tú, cabello sustantivo, está verbo o sintagma verbal, lleno es un adjetivo o sintagma adjetival, de es una preposición, con misterio se convierte en un sintagma preposicional. Y en el caso del sujeto sería tu cabello y el predicado está lleno de misterio. Las esfinges duermen en la sombra. Tenemos el determinante las. Esfinges, un sustantivo o un nombre. Duermen es un verbo, también se convierte en un sintagma verbal. En es una preposición, la es un determinante y sombra es un sustantivo. Estos tres elementos forman un sintagma preposicional. Entonces las esfinges sería el sujeto y duermen en la sombra sería el predicado. Luego vamos a la actividad en casa. Investigo las biografías de Federico García Lorca, Nicolás Guillén, Antonio Machado, Octavio Paz, Amado Nervo y José de Espronceda. Y comparto los resultados con mi familia o personas responsables. Leo poemas líricos que quisiera declamar frente a mi clase. Y de esa manera culminamos la semana 1 de la unidad 8 de la asignatura, en este caso, lenguaje y literatura, para estudiantes de octavo grado.
Ha sido un gusto compartir con ustedes. Saludos y bendiciones para todos.